Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior. Gracias por estar en Horizontes Televisión, la ventana de Costa Rica al mundo, desde nuestra casa de grabación, el Hotel San José Barceló. Como de costumbre, en esta semana vamos a tener la primera parte de un programa de 1 hora. Vamos a grabar esta semana la primera media hora y la próxima semana la segunda media hora con el embajador de Rumanía para Costa Rica, don Marius, quien está desde hace varios días haciendo algunas visitas en nuestro país. Embajador, muchas gracias por estar en el programa. Y primero que nada, ¿quién es el embajador de Rumanía para Costa Rica? Pues antes de todo, muchas gracias por el interés, por la invitación de hacer con ustedes esta entrevista. Es un honor y un placer al mismo tiempo estar en diálogo con usted y estar también en contacto con los telespectadores de Costa Rica. El embajador de Rumania es su servidor. Es una persona, yo diría, sencilla, pero también con una experiencia diplomática bastante larga. Es mi cuarta misión como embajador, después de mis misiones anteriores ante la Santa Sede, después en la República de Moldova y antes de llegar en esta región del mundo tan hermosa, tan llena de historia y de cultura, embajador en Hungría. Antes de empezar mi carrera diplomática como representante de mi país, yo fui docente de literatura francesa y de antropología cultural en una de las universidades de mi país, con un recorrido también científico y universitario. Entonces, es mi recorrido profesional, pero también hay unos datos personales que podrían ser de interés para los que nos ven y nos escuchan. Yo soy casado con Mirela, mi esposa, y mi esposa es médico de profesión, con una especialización en acupuntura. Nos casamos muy jóvenes en 1992, cuando teníamos ambos 22 años, y tenemos juntos 6 hijos. 2 nos acompañan en esta misión diplomática, 4 están con sus familias en Europa. Es una muy breve semblanza, pero quizás por ahora es suficiente. Muy interesante. Embajador, ¿qué lo trae a Costa Rica? ¿Cuáles son los intereses de Rumanía en nuestro país? ¿Y qué le gustaría a usted fortalecer en las relaciones Costa Rica-Rumanía? Lo que me trae es una oportunidad que me ofreció el presidente mismo de Costa Rica, el presidente Chávez, que nos invitó a nosotros, los embajadores de la Unión Europea, residentes en San José o residentes en otras capitales de la región, como es mi caso en la Ciudad de México. Nos ofreció entonces la posibilidad de tener un diálogo directo con su excelencia, el jefe del Estado costarricense, y la Casa Presidencial junto con la Cancillería costarricense organizaron hoy
un almuerzo con el presidente, con la primera dama y también con el canciller y su equipo. Ha sido, antes de todo, un gran honor porque no muchos países ofrecen a los embajadores el beneficio, el privilegio también de un diálogo directo con el jefe de gobierno y con el jefe de Estado. Es para nosotros sumamente importante poder recibir una evaluación, informaciones directo del jefe del gobierno y del jefe del Estado. Y en este sentido ha sido un diálogo sumamente fructífero, muy interesante, muy abierto, con mucha franqueza. Y es el motivo principal, el motivo esencial de mi presencia aquí en Costa Rica. Pero estoy aquí, llegué a San José hace 2 días y salgo mañana. Y tengo un programa bastante lleno durante mi presencia aquí. Tuve ayer un encuentro muy agradable y también muy intenso con el canciller André, y también hoy por la mañana un encuentro igualmente intenso y fructífero con el ministro del Comercio Exterior, Manuel Tovar, y otros varios puntos en mi programa igualmente importantes, como por ejemplo nuestro diálogo que me ofrece la posibilidad de platicar un poco sobre las intenciones y las políticas de Rumania con Costa Rica. Costa Rica es uno de los socios más importantes para nosotros en esta región. Las razones son múltiples. Tenemos una relación diplomática, política, económica, cultural muy intensa. Siempre tuvimos relaciones muy amigables, muy agradables, muy cordiales, y tenemos opiniones y evaluaciones muy similares en cuanto a los temas globales más importantes. Estas son las razones, digamos, para tener con Costa Rica un diálogo político muy intenso, y también para tener con Costa Rica proyectos, digamos, de colaboración en muchos sectores. ¿En qué áreas, embajador, están ustedes trabajando en ese sentido? Sí. Para mí, las más grandes prioridades de cooperación con Costa Rica son las siguientes. Antes de todo, me gustaría impulsar el diálogo político entre nuestros países. Es decir, crear plataformas, oportunidades para que nuestras autoridades tengan reuniones, tengan diálogos, intercambios sobre los temas de interés común. Y en este sentido, hemos platicado con el canciller sobre las posibilidades de organizar, por ejemplo, un encuentro con su homóloga de Bucarest, la canciller rumana Luminița Dobescu, quizás en foros internacionales, en Ginebra, por ejemplo, o en Nueva York, donde ellos puedan continuar los intercambios y el diálogo. Lo que me interesa también es organizar reuniones entre nuestros ministros y entre nuestros expertos a nivel técnico, porque es importante también tener un diálogo a este nivel, no solo a nivel técnico. Y en este sentido me gustaría hacer un ejemplo para mí muy importante. Tenemos mucho que aprender de Costa Rica. Costa Rica es un país miembro de la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, y en este sentido tiene más experiencia que nosotros en nuestro proceso de adhesión a esta organización. Entonces, la experiencia técnica, porque el proceso de adhesión
a la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico es sumamente técnico. Es un proceso donde el liderazgo lo tienen los expertos en todas las áreas, salud, corrupción, lucha contra la corrupción, etcétera, etcétera. Medio ambiente. Ambiente, exacto, transporte, en todos los sectores del gobierno. Costa Rica tiene una gran experiencia y Costa Rica además está lista con mucha generosidad compartir su experiencia para apoyarnos no solo políticamente, sino técnicamente en nuestro proceso de adhesión a esta muy importante organización de las democracias más avanzadas y de las economías más modernas del mundo. Mi tercera prioridad es de impulsar los intercambios académicos y culturales. Y en este sentido estoy muy involucrado con la Universidad de Costa Rica. Tengo un diálogo muy agradable, muy intenso también con el rector de esta excelente universidad. Y hay lazos con universidades de Rumanía. Y en este sentido le informo que habrá una segunda visita de un rector de una universidad rumana de Transilvania el mes de abril y un espectáculo folclórico ofrecido por esta universidad a los docentes, a los estudiantes y al público general de Costa Rica. Le informo también que Rumania tiene muchos programas de becas y que hay un gran interés entre los jóvenes costarricenses de empezar o de continuar sus estudios en Rumanía. Y a lo largo de los últimos años hemos recibido con mucho cariño y con mucho interés los pedidos, digamos, de becas de jóvenes costarricenses que continúan o empiezan sus estudios en Rumanía con becas completas. Por último, lo que me interesa es el sector de la economía. Tenemos un comercio bilateral prometedor. Le informo que Costa Rica vende a Rumania más de lo que compra y que hay en este sentido un desbalance comercial favorable a Costa Rica. Y lo que nos gustaría es aumentar, claro, este comercio bilateral y tener más presencia de mercancía costarricense en Rumanía, sobre todo de mercancía con un valor añadido más grande, porque Costa Rica no produce solo piñas y bananos, sino equipo médico de gran sofisticación. Y Rumanía es un mercado grande, es un país con casi 20 millones de habitantes y una puerta de ingreso en toda la Unión Europea. También lo que nos interesa es la presencia de empresas costarricenses en el mercado rumano, con inversiones, con participaciones en el capital de otras empresas, y ofrecemos condiciones muy favorables a la instalación de empresas costarricenses en Rumanía. Vamos a ir, embajador, a la primera pausa comercial de este primer programa de la semana con el embajador de Rumanía. Después, el próximo sábado, recuerde que a las 11:30 volvemos con el embajador de Rumanía. Ya regresamos. Horizontes es patrocinado por Grupo Gruma Costa Rica. ¡Qué rico es comer en casa! Hay abrazos, sonrisas, familia. Y hay ricas tortillas caseras recién hechas con la nueva Maseca Extra Suave. Las tortillas quedan suavecitas por más tiempo. Porque esas comidas sabemos a qué hora empiezan, pero no a qué hora terminan. Por eso, ahora elijo la suavidad de Maseca Extra Suave. Tortillas suavecitas por más tiempo.
Gracias por continuar en el programa Horizontes Televisión. Les recuerdo que este programa se encuentra en todas las redes sociales y puede verlo también en nuestro canal de YouTube como programa Horizontes Televisión Costa Rica. Estamos conversando con el embajador de Rumanía para nuestro país, don Marius. Don Marius, una de las cosas que todavía en Costa Rica, y creo yo que en buena parte de América Latina, es que se ve a Europa siempre como una Europa formada por los países tradicionales, Alemania, España, Francia, Reino Unido, Países Bajos, etcétera, y a una Europa del Este muy lejana a nosotros, amén de que ustedes forman parte de la Unión Europea también. Inclusive hay gente que todavía siente y piensa que los sistemas políticos en Europa del Este no han cambiado desde que formaron parte, digamos, de la Unión Soviética o del grupo de países que formaron parte de la Unión Soviética. ¿Cómo lidiar con eso, embajador, en un país como Costa Rica cuando tenemos una embajada rusa aquí en el país, cuando tenemos una comunidad rusa muy importante y cuando las noticias que a nosotros nos llegan de Europa del Este son noticias o de problemas o de situaciones conflictivas con los gobiernos o de casos serios de gobiernos que se pueden caer? Y también a la gente le llama la atención el hecho de que, por ejemplo, cómo llegarle, digamos, a Rumanía, o sea, cómo llegarle a ustedes en materia comercial, en materia de cooperación, etcétera. Ese tema, embajador, no sé si lo conocen ustedes allá en Rumanía y cómo lo están manejando. Sí, claro, tenemos un conocimiento de este tema. Si sabemos en Rumanía, lo sabemos también en la Embajada de Rumanía en Costa Rica, residente en la Ciudad de México, que tenemos una desventaja y que el nivel de información del público aquí en Costa Rica, pero Costa Rica no es una excepción, también en otros países de la región tenemos el mismo problema. Que el público entonces de Costa Rica merece más información sobre Rumanía. Hay estereotipos y usted mencionó unos de estos estereotipos, como por ejemplo el hecho que hay en la Unión Europea países más europeos que otros. Y que hay estados más verdaderamente miembros de la Unión Europea que otros. Yo diría que la única diferencia entre, por ejemplo, usted mencionó Alemania o Francia o Países Bajos, la única diferencia entre, por un lado, estos países y mi país, Rumania, adentro de la misma Unión Europea, es una diferencia cronológica. Claro, Alemania, Francia, Países Bajos pertenecen al grupo de miembros fundadores de la Unión Europea. Rumanía pertenece junto con Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría y otros países a los nuevos miembros de la Unión Europea. Ahora imagínese Suecia, exacto, que tiene 2 días de haber entrado. Entonces, hay solo esta diferencia entre miembros con derechos similares, iguales, adentro de la Unión Europea. Rumanía empezó su diálogo político con la Unión Europea muy temprano, en 1995 y después en 1997 se tomó una decisión formal por parte de la Unión Europea de empezar las negociaciones
con Rumanía y después en 2007 Rumanía se volvió uno de los nuevos miembros de la Unión Europea. Ha sido, como se puede ver, un proceso largo, un proceso difícil, un proceso sobre todo de transformación, de metamorfosis de la sociedad rumana en todos sus aspectos, no solo en su dimensión económica, pero en su dimensión política, en su dimensión social, en cuanto a la justicia. Entonces, mi país pasó por este proceso complicado, difícil de transformación para volverse miembro de la Unión Europea. Pero ha sido un proceso muy exitoso. Rumania llegó a su revolución democrática de 1989 y empezó su proceso de transformación democrática en 1989 como un país del tercer mundo, con un nivel de vida bajo, con mucha escasez, con expectativas muy altas de la población. Y hoy en día, Rumania, según las estadísticas y los estándares de las Naciones Unidas, es un país del primer mundo, con recursos altos y con un nivel de vida alto, con un nivel de prosperidad también alto. Entonces, ha sido un proceso de transformación difícil, pero al mismo tiempo un proceso de transformación muy exitoso. Para hacer solo un ejemplo, Rumania tenía en 1995, cuando empezamos nuestro diálogo político con la Unión Europea, de alrededor de 30.000 millones de dólares. Ahora estamos a más de 10 veces más, o tenemos un Producto Interno Bruto 10 veces más grande de lo que teníamos en 1995. Usted sabe, embajador, que cuando uno aquí en Costa Rica menciona Rumanía, turísticamente hablando, la gente lo primero que piensa es en Transilvania y el mito del famoso Drácula. Eso es lo que la gente más, digamos, piensa de Rumanía cuando se habla. Ahora, embajador, nos queda pocos minutos para terminar esta primera parte del programa, pero sí me gustaría que, no es que no quiero que usted sea el embajador de Rumanía para Costa Rica, pero ¿usted no cree que ya la región centroamericana, somos 30 millones de habitantes en todo Centroamérica, el flujo comercial y turístico de Centroamérica, si incluimos a Panamá, es bastante alto y bueno? ¿Usted no cree que Rumanía pueda pensar en establecer ya oficialmente una embajada, ojalá aquí en Costa Rica, y que usted sea el embajador, y no un consulado honorario? Porque, para serle sincero, el consulado honorario pues es poco lo que hace y casi nunca brinda información y no se sabe nada prácticamente. Entonces, por eso le pregunto si, yo sé que tiene que ver con el tema del presupuesto, pero geopolíticamente hablando, Centroamérica y el Caribe están tomando una relevancia importante. Tanto es así que nosotros aquí en Costa Rica, de un momento a otro, se han venido embajadas como la de Emiratos Árabes Unidos, Qatar, y se hablan de otras embajadas que podrían venir, ¿verdad? Y que no se concentre solo en México, porque me imagino que con solo México ustedes tienen suficiente como para estar pensando en Centroamérica. Sí, no, es un tema muy importante, de verdad, y creo que es un tema del futuro. Para nosotros, tener una buena relación con Costa Rica, en este caso, es una inversión. Y creo que es una perspectiva real de reabrir nuestra embajada aquí en San José. Porque no sé si muchos se acuerdan que Rumanía tenía una embajada residente en Costa Rica y por razones
sobre todo presupuestales, tuvimos que cerrar esta embajada. También Costa Rica tenía una embajada en Bucarest y también por razones que yo no tengo el derecho de evaluar, decidió cerrar esta embajada. Pero tenemos una base, tenemos una historia, tenemos una presencia institucional, tanto de Rumanía en Costa Rica, como también de Costa Rica en Rumanía, por estas dos embajadas. Yo creo que es perfectamente posible, en un futuro, espero yo, cercano, reabrir estas embajadas. De hecho, esto ha sido uno de los temas evocados, digamos, en mi diálogo con el canciller André, y estamos de acuerdo que hay ventajas en establecer contactos diplomáticos más cercanos entre nosotros, y vamos en esta dirección. Ahora, no es mi papel decidir cuándo reabrir esta embajada, es una responsabilidad del presidente de Rumanía, pero como usted dice, hay argumentos muy fuertes para reabrir nuestra embajada aquí, y diría yo para reabrir también la embajada de Costa Rica en Rumania. ¿Por qué estoy mencionando más veces esta oportunidad? Antes de todo, Costa Rica es un país faro en la región, por su democracia, por su prosperidad, por su manera de tratar temas globales tan importantes como, por ejemplo, los derechos humanos. No es por casualidad que, junto con Rumania, y al mismo tiempo que Rumania, Costa Rica fue elegida como miembro del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. También Costa Rica es un ejemplo en la región por sus políticas verdes, por su visión ecológica, por su uso de energías regenerables. También Rumania es un país muy interesante por su tamaño, es el país más grande de su región geográfica, es el país más próspero de su región geográfica, es un país con una gran infraestructura, tiene muchos, por ejemplo, aeropuertos internacionales de pasajeros y de carga, tiene el más grande puerto en el Mar Negro y en un puerto en un desarrollo continuo, sobre todo como consecuencia de la guerra en Ucrania. Rumania es un punto de observación muy interesante para toda la región, y sobre todo en la situación geopolítica actual. Mirar hacia la región me parece algo muy importante. En cuanto, una última frase, si me permite, en cuanto a nuestro consulado honorífico en Costa Rica, claro, un consulado honorario tiene una margen de maniobra bastante limitada, porque es la manera de funcionar de un consulado honorario. Los consulados de carrera presentan una situación muy diferente y tienen su propio presupuesto público. Nosotros estamos muy contentísimos con la actividad de nuestro cónsul honorario. Señor Ruy Muñoz nos apoya con mucha buena voluntad y con sus propios recursos y con todo el peso de su red social aquí en San José, pero también hay límites en el funcionamiento de
todos los consulados honorarios, no solo del consulado honorario de Rumanía aquí en San José. Entonces la solución no es de intensificar la actividad del consulado honorario, porque un consulado honorario, una vez más, tiene límites, sino de multiplicar mis visitas aquí, ocasiones de este tipo, y en un futuro, espero yo cercano, reabrir nuestra embajada en San José. Pues ojalá, embajador, y decirles a ustedes que terminamos el programa, la primera parte con el embajador de Rumanía. La próxima semana, el próximo sábado a las 11:30 de la mañana, seguimos con la segunda media hora de este programa dedicado a Rumanía. Embajador, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Al contrario, hasta la próxima semana. Sí, señor. Y a ustedes, muchísimas gracias. Y recuerden que estamos en todas las redes sociales y que si quiere conocer su negocio, su empresa, su emprendimiento, ser parte de nuestro selecto grupo de patrocinadores, llámenos y con mucho gusto les atenderemos. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. Muestra la imagen que tienen otros países sobre Costa Rica y hacia dónde nos dirigimos como sociedad. Nuestra misión es presentar de forma clara, directa y atractiva la realidad de un mundo dinámico y cambiante y cómo enfrentarla para lograr el tan ansiado desarrollo con justicia social. Mostramos la importancia de la cooperación internacional, las relaciones comerciales, aportes y asistencia que brinda el honorable cuerpo diplomático y consular acreditado en Costa Rica y de nuestros representantes en el exterior.